Bienvenido Minor, buenas noches, estimados, mientras se van uniendo, ¿ya? Y a lo mejor hubo una confusión en el horario de la anterior clase, ¿ya? Pero ahora vamos a seguir con lo que hemos visto la anterior clase, ¿ya? No sé si tienes alguna duda ahí, estimado Minor, o si eh, realizaste la memoria. Ahí voy a admitir a los que se van uniendo, ¿ya? Em, Ahí, bienvenidos. Bienvenido Guillermo, Osvaldo. ¿Ya? Ok, acabamos de empezar. Em, no sé si tienen alguna duda. ¿Pudieron hacer la escalera de momento? ¿Sí? ¿Todos pudieron hacer la escalera? ¿Me confirman igual si se ve bien y si no? ¿Ya? Ah, tengo el audio bajo. ¿Ya? Ahí sí. Ahí sí los escucho. No los escuchaba antes. ¿Ya? Bien. em, entonces, vamos a iniciar ya. Vamos a iniciar al tiro. Ya. Pam, pam. Veamos entonces la clase de hoy. ¿Ya? Habíamos quedado en, em, en ver esto del tema del diseño sísmico. ¿Ya? Nosotros ya estamos entrando a tema diseño sísmico. Es lo más importante de este momento. Entonces, es lo que vamos a ver ahora sin más. ¿Ya? Para eso necesito que todos hayan terminado, ¿cierto? Eh, Su diseño, ¿no? Entonces tienen que haber terminado el diseño, ¿ya? Y no sé si tienen alguna duda, me interrumpen nomás, ¿ya? Porque ahora vamos a entrar a este tema de diseño sísmico, ¿ya? Vamos a ver un poquito esto del tema estático también, ¿ya? Para entender un poco cómo funciona el tema de diseño, ¿ya? Entonces, yo voy a tener, ¿cierto? Tres métodos, ¿ya? Tres métodos, ¿cierto? De diseño sísmico o de análisis sísmico para una estructura que en este caso es de concreto reforzado, ¿ya? La primera parte va a ser el método estático, que se muestra en estas diapositivas que vamos a ver rápidamente, ¿ya? Más que nada por cumplir, ¿ya? Porque el método estático, ¿cierto? Es más de comprobación, pero también sirve para estructuras pequeñas, ¿ya? Lo hemos visto, y si ustedes recuerdan, en la estructura de SAP, ¿ya? Si ustedes recuerdan, a ver, déjenme ver si puedo abrir mi pizarrita, ¿ya? Y- y vamos a ver el tema de la memoria de cálculo, ¿ya? Lo que se va a pedir en esta memoria de cálculo de ETAPS, ¿ya? Es bastante cortito, así que espero la puedan entregar porque va a ser el 50% de lo que ya han entregado, ¿ya? Importante si es que no la han entregado aún, la memoria de SAP, perdón, todavía tienen tiempo, ¿ya? Tienen tiempo un mes más, hasta fin de año. Ya estamos en fechas navideñas, así que tienen que ahí meterle mano, ¿ya? Aprovechar y empezar a meterle mano, ¿ya? Si es que no le han metido a SAP, ¿ya? Tienen tiempo todavía, están todas las clases, no tienen por qué fallar en eso, así que tienen todas las herramientas. Si tienen alguna duda también, me tienen a mí y me preguntan, ¿ya? Así que deberían ya entregar las memorias. En este caso no se pide diseñar, ¿cierto? Todo, propiamente tal, ¿ya? Voy a modificar esta vista. Ya, no me permite. Pero aquí vamos a ver un poquito de la memoria de etapas, ¿ya? Es más, se las voy a enviar ahora por el grupo, ¿ya? Se las voy a enviar y terminado la clase. ¿Ya? Bienvenidos ahí los que se van uniendo. No sé si tienen alguna duda, consulta, ¿ya? Se han podido hacer las escaleras, ¿ya? Es lo más importante ahora, porque ya vamos a entrar a tema diseño sísmico, como les decía, ¿ya? Bien, entonces continuando con la clase, em,
Como les decía, tenemos tres métodos estáticos, perdón, de diseño sísmico para hacer el análisis sísmico, ¿cierto?, de esta estructura. Y em, el primero, ¿ya? Es el método estático, el que aparece aquí en el medio, no ese, ¿ya? Método estático, decíamos, lo hemos visto en SAP. Aplicamos cargas dinámicas, ¿cierto? Como cargas puntuales. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo. Vamos a asignar, ¿ya? Vamos a asignar y frame loads, ¿ya? Una carga puntual, ¿ya? Puede ser sísmica, ¿ya? En este caso vamos a asignar una carga muy pequeña, ¿ya? Para asimilar, ya propiamente tal, este sismo, por ejemplo, en la escalera, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero diseñar la escalera simplemente con el diseño estático, ¿ya? Lo que tengo que hacer es irme a la base, ¿ya? Para hacer esta simulación, ¿ya? Selecciono todos esos puntos, ¿ya? Selecciono y lo vamos a aplicar en el sentido X, ¿ya? Que es el eje, el sismo en X, ¿ya? Este es el sismo estático. Recuerden que se aplica al inicio, ¿ya? Importante eso, que lo recuerden, ya que hemos dibujado, ¿cierto? De izquierda a derecha, ¿ya? Eso es lo más importante que deben recordar, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar una carga de 5 toneladas fuerza, ¿ya? En el eje global X, ¿ya? Y vamos a aplicar en la base, ¿ya? Solo como ejemplo, ¿ya? Déjenme ver. ¿Ya? Hay que seleccionar en este caso los frames, es decir, las vigas, ¿ya? No se va a aplicar como carga puntual. Entonces selecciono y hago lo mismo, ¿ya? Al inicio, ¿ya? Ahí está, en X, ¿ya? Entonces, esta sería como la simulación de esta carga, ¿cierto? De la carga de diseño sísmico en método estático, ¿ya? La segunda forma es el método modal espectral que hemos visto, ¿ya? No es nada nuevo. Entonces, si yo quisiera diseñar, ¿cierto?, estas escaleras con el método estático, ya lo estaría haciendo mediante esta metodología, ¿ya? Siempre se va a poder analizar de una u otra forma dependiendo de la simplicidad de la estructura, ¿ya? Por ejemplo, este es un marco simple, un marco rígido, ¿cierto? Igual que este de acero, entonces puedo simularlo con el método estático, ¿ya? No es mayor complicación para simular ese marco. Para estructuras más grandes, como aparece en la figura, ¿cierto? Lo que yo necesito es el método modal espectral, ¿ya? Lo que me solicita las normas. En este caso, la norma aquí es, ¿cierto? La de allá y también la norma y las normas locales, ¿ya? Es el método modal espectral. El tercero es un análisis de respuesta en el tiempo por niveles, ¿ya? Lo que vamos a obtener son drifts, ¿ya? Pero lo vamos a ver aquí, no lo vamos a hacer ya, porque simplemente hemos enfocado todo esto al segundo método, ¿ya? Que es el modal espectral. Una aceleración en base a la norma, en base al terreno, en base al edificio, que se aplica sobre la estructura, ¿ya? Con ese diseño yo ya voy a poder obtener todos mis resultados, ¿ya? Entonces eso sería. Método estático, como decíamos, lo vamos a ver súper rápido. La acción sísmica, ¿cierto? Se considera como una solicitación de corte basal, ¿ya? Es lo que les decía, la carga en la base. Es decir, simulo la fuerza en uno, el 2 y en 3 en cada piso, ¿cierto? La simulo en el subsuelo, ¿ya? Como un corte basal. Al final va a ser una aceleración o una excitación, ¿cierto? En la estructura que va a simularme una, ay, ya, quería ver si alguien entraba, ¿ya? Bienvenidas y bienvenidos. Entonces, el corte basal va a simular un sismo, una excitación en el tiempo de la estructura que yo voy a obtener simplemente como una representación de un corte, ¿ya? Entonces eso estamos viendo método estático, ¿ya? Y eso en base a solicitación de corte basal, ¿ya? Bien.
Y lo siguiente, entender, ¿cierto?, de este método estático para que lo entiendan bien, ¿ya? Y que sepan que son tres los métodos con los que se diseña una estructura, ¿cierto? Y sísmicamente hablando, ¿ya? Estamos viendo el método estático. Entonces, este corte basal se puede estimar en cada dirección. Ya nosotros hemos estimado en 5, ya para esta escalera de acero, ya. Y entonces ese corte va a depender de un coeficiente sísmico que se define en tales puntos, una tabla de coeficiente del edificio que se define en tales puntos de la norma, ¿ya? Entonces, también el modelo, ¿cierto? Va a depender del peso total del edificio sobre el nivel basal, ¿ya? Hemos visto cómo calcular el peso, ¿ya? El peso total del edificio. Lo hemos visto en la anterior diapositiva. Hemos visto que se saca por niveles, ¿ya? Y es donde yo hago, ¿cierto? Este, esta nivelación de niveles. A ver, veamos. Voy a buscar el archivo. Creo que lo tengo aquí. Y si no, a ver, veamos. No, ya. Ya, pero está en la anterior diapositiva, así que si quieren lo podemos repasar igual. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Ya? Método estático. ¿Ya? Um, Bien, siguiendo. Entonces, es lo que hemos visto en SAP. ¿Ya? Hace lo mismo. Simulo, ¿cierto? Las expresiones, este coeficiente que va a estar estimado por cada dirección de la estructura tiene un periodo fundamental en X y en Y. ¿Ya? Estos periodos los hemos visto cómo obtenerlos, eso sí. Ya, en cada modo yo voy a tener un tipo de periodo, ¿ya? Un periodo que me va a arrojar la estructura. En este caso, para esta estructura, habíamos determinado 12 modos de vibrar, ¿ya? 12 modos de vibrar con 12 periodos diferentes, ¿ya? Entonces, si yo quisiera sacarlo manualmente, ¿ya? Tengo que ingresar esos periodos y calcular con esas expresiones, ¿ya? El A sub cero es la aceleración que tiene indicada dependiendo del suelo y la zona sísmica, ¿ya? La tabla, ¿cierto? Hay que ver algunos parámetros, ¿ya? Y todo eso, todo ese tema, ¿ya? No vamos a ahondar más en ese tema porque es método estático, ¿ya? Entonces, esta acción sísmica, ¿cierto? Se considera como una solicitación de corte basal que ingresa en la estructura y se distribuye en los pisos de la estructura donde se concentra la masa, ¿ya? Lo que habíamos mencionado. Bien, entonces es una suma de fuerzas que al final yo la represento en la base, ¿no? Ese es el método estático. Vamos a seguir avanzando. En ETAPS, yo tengo que obtener el peso sísmico, ¿ya? Los periodos fundamentales, como hemos visto, ¿ya? Estos son los periodos fundamentales, ¿ya? Tengo que saber el tipo de suelo en el que me encuentro, ¿ya? Estaba viendo si alguien se conectaba. Entonces, la zona sísmica también va a tener una aceleración a sub cero, ¿ya? El tipo de estructuración va a ser R, ¿ya? Y todo eso me va a hacer representar en una fórmula que se llama corte basal, ¿ya? Entonces, depende de todos esos términos, ¿ya? Si lo quiero sacar manualmente, ahí está, ¿cierto? Mm, Tal vez si quiero comprobar a mano, ¿ya? Cómo obtener ese resultado, se calcula mediante las siguientes expresiones, ¿ya? La aceleración a sub uno para el piso uno, a sub 2 para el piso 2 y a sub 3 para el piso 3, ¿ya? Al final la suma de todas estas aceleraciones hacen la fuerza, ¿cierto? Que va a ir dentro del corte que va a ir representado en la base, ¿ya? Porque el sismo, ¿cierto? Golpea a la estructura desde la base, ¿ya? Y como es método estático, lo puedo simular mediante cargas puntuales, ¿ya? Esa es la parte de diseño sísmico mediante método estático. Ahorita vamos a entrar a analizar, ¿cierto? Lo que nosotros hemos hecho en método modal espectral. Bien, entonces las fuerzas se aplican, esto lo puedo hacer a mano, ¿ya? Esto se hace, de hecho se puede hacer, son exámenes que se hacen, ¿cierto? En la universidad.
em, en tema de diseño sísmico, ¿ya? Esto se calcula a mano. Por ejemplo, si yo tengo una estructura de tres pisos, representadas por una masa rígida en cada nivel, masa uno 2 y 3, y tengo un corte basal que va en el subsuelo, ¿ya? Que es la suma al final de todas estas fuerzas, estos esfuerzos. Puedo calcularlo a mano mediante esa expresión, ¿ya? Aceleración uno por el peso uno, ¿ya? Y así. Entonces, y eso va con cada corte distribuido, ¿ya? Entonces, cada nivel está entrelazado entre sí. No es una carga puntual que se individualiza, ¿ya? Sino que se distribuye y está interrelacionada con el piso 2, el piso 3 y así, ¿ya? Bien. Entonces, manualmente, ¿ya? Aquí hay un ejercicio por si lo quieren hacer, igual, para comprobar, ¿cierto? Si yo quisiera sacar manualmente esta escalera, ¿ya? Si no tuviera el ETAPS, o me encontrara en terreno y quiero sacar velozmente, ¿cierto? Cuánto es el corte, por ejemplo, de una estructura que tiene que simular para el diseño sísmico, ¿ya? Se calcula con las expresiones que acabamos de explicar y dependiendo de la altura que habíamos mencionado que aparece en la fórmula, ¿ya? Entonces, los datos que se necesita simplemente serían los pesos por piso, ¿ya? Con los pesos por piso yo ya puedo calcular el peso total de toda la estructura. Voy a ver si alguien se une, ¿ya? Todavía no me avisa esto bien, tengo que ver la configuración. ¿Ya? Entonces, y la altura absoluta de cada piso. Entonces, es una altura que se va acumulando, Z1, Z2 y Z3, que es la altura total del edificio, ¿ya? Entonces, manualmente se calcula así, como hemos explicado, método estático, súper fácil, súper sencillo, y desde el nivel cero y la altura correspondiente del edificio, ¿ya? Calcular previamente C y obtener el coeficiente I, ¿ya? Y ahí obtendría el corte para el diseño sísmico, ¿ya? Bien, y en etapas, ¿ya? Como tal vez no estoy en terreno, ¿cierto? Y no quiero calcularlo manualmente, tengo que irme a etapas, ¿ya? Irme a la aplicación de modelo en etapas, ¿ya? Irme a la ventanita display, show tables, de donde obtenemos todos nuestros resultados, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Ahora lo vamos a hacer, veamos la siguiente diapositiva más. Obtener pesos por pisos, ya con el modelo ya corrido, display, show tables, ya recuerden que sigue siendo método estático, ¿no? Todavía no entramos a método espectral, que es el que me sirve para esta estructura y que va en la memoria, ¿ya? Pero es para entender la filosofía de diseño sísmico, ¿ya? Entonces, tengo el sismo en X y el sismo en Y, ¿ya? Que va a depender de un momento, ¿ya? Em, Esto lo puedo sacar por las losas, ¿ya? No lo vamos a hacer porque es manual, ¿ya? Hay que entender, ¿cierto? La regla del momento en Z, la fuerza en X, ¿ya? La fuerza en Y en el caso del sismo en Y y el sismo en X, ¿ya? Y cada expresión para calcular el momento, ¿ya? O la torsión que ocurre es mediante esa expresión, ¿ya? Pero el modelo, ¿ya? Me entrega directamente los resultados en tabla, ¿ya? A ver, veamos si, ¿ya? Aquí tenemos la aplicación, ¿cierto? De estas cargas por niveles, ¿ya? Es decir, lo que yo quería aplicar, ¿cierto? Si yo lo quiero aplicar así por niveles, aparte de la parte del subsuelo, tengo que entrar al load pattern EX estático, ¿ya? Se llena FX y MZ, calculando, ¿cierto? Como habíamos mencionado manualmente, ¿ya? Entonces, tendría que sacar la fuerza con esa fórmula y tendría que calcular también el momento,
¿ya? Por nivel. Ese sería el momento. Momento en la altura Z, ¿ya? Em, Dependiendo en qué altura esté, voy a tener un tipo de momento y que va aumentando, ¿cierto? Con la altura, ¿ya? Entonces ahí voy ingresando manualmente mediante el método estático, ya que no es el que estamos viendo. Voy a ver si alguien se une. ¿Ya? Entonces así se va llenando, ¿cierto? En esta tablita. Vamos a abrirla. ¿Ya? No, como les digo, esto es método estático, que es importante verlo igual. ¿Ya? Voy a load patterns, modify load. Veamos si me deja. eh, Hide bases. Ya, ese es. ¿Sí? Entonces, ya. Ahí yo puedo entonces agregar estos en cada piso. ¿Ya? No, no me parece que no es allí. Vamos si nos muestra. ¿Ya? Ya, pero esa es la filosofía. No, no lo vamos a hacer nosotros porque nos vamos a demorar calculando manualmente. ¿Ya? Pero si alguien lo quiere hacer, le voy a enviar la diapositiva para que lo calcule manualmente, ¿ya? Y ahí también pueden calcular si nos da igual mediante ese método y el método espectral, ¿ya? Debería dar igual, a no ser por alguna variación centesimal, ¿ya? Bien, no sé si tienen dudas hasta aquí, consultas, ¿ya? Importante. Bien, ese sería entonces diseño sísmico mediante método estático. Ingreso los cálculos que he ingresado manualmente con las fórmulas y en cada nivel, ¿cierto? En M1, M2, dependiendo de la altura, voy a obtener un momento, ya que se ingresa en la última columna, como aquí, y una fuerza en X y un sismo en Y, ¿ya? Esto simularía un sismo de diseño sísmico estático, ¿ya? Tendría que ingresarlo así en etapas, ¿ya? Piso 1, piso 2, piso 3, ¿ya? La altura es acumulativa y el momento va aumentando según el nivel, ¿ya? O va variando, ¿ya? Por ejemplo, en el piso 3 tengo 2,8, ¿ya? Va variando, dependiendo de la fórmula. Bien, eso sería el método estático de diseño sísmico, ¿ya? Es bastante simple y puede servir para comprobar tanto en terreno como em, manualmente, ¿ya? Es bastante útil para estructuras, por ejemplo, si no quiero hacer modal espectral para una estructura en concreto que no es tan grande, puedo hacerlo manualmente, ingresar rápidamente esto y ahorrarme hacer el modal espectral, ¿ya? Lo que les mostraba, la carga sísmica en X y la carga sísmica en Y, ¿ya? Esto es lo que nosotros teníamos definido y hemos definido en la base, ¿ya? Entonces así se va asignando, ¿ya? Se va asignando todo esto. En load pattern se crean solo dos estados de carga, ¿ya? El EX y el EY, ¿ya? El sismo en X y el sismo en Y, con las fuerzas y momentos calculados para cada dirección, ¿ya? Entonces tendría que aparecer así, si lo han creado bien. En los load pattern o load cases tendrían que estar los dos, ¿ya? Los sismos estáticos que estamos viendo para cálculo de diseño sísmico en método estático, ¿ya? Bien. Y al igual que en modal espectral, debería obtener un modo de vibrar para cada situación. Por ejemplo, en el sismo en X y el sismo en Y, debería tener un desplazamiento diferente. Si queremos verlo para esta estructura, ¿ya? Simplemente para eso, porque no hemos asignado en el edificio no hemos asignado ninguna carga. Vamos a verlo. Voy a poner play.
Mientras va calculando, ¿cierto? Voy a ver si alguien se unió. Veamos si... Ya, sí, justamente, entré justo a tiempo. Bienvenido, Tito. Entonces, estamos viendo método estático, ¿ya? Entonces ahí tengo mis resultados, ¿ya? Tengo mis resultados en método estático. Eh, Vamos a pedirle esto, que va a ser el modo de vibrar en el sismo estático, ¿cierto? En X y en Y, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Voy a la forma deformada, selecciono un caso, ¿ya? Un caso de carga. Aquí me aparece como los dos que he creado, ¿ya? Como les decía, si les... Perdón. Si crearon bien las cargas, debería aparecerles ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ver la forma deformada, ¿ya? Mm, a ver, ¿qué pasó? Ya, ahí sí. ¿Ya? Deformed shape o forma deformada en sismo en X, ¿ya? Entonces el sismo aplicado en esta estructura se forma así, ¿ya? Ese sería el modo de vibrar uno. Si vemos el desplazamiento, a ver, ya no es mucho. En I, a ver, vemos, ya. Así entonces vería, ¿cierto? Estos desplazamientos y le podría sacar una imagen, igual que aquí, ¿ya? Como es pequeñita la estructura, ¿cierto? No hemos aplicado en cada nivel, pero se debería obtener de esta manera, ¿ya? Bien, vamos a seguir. Eso es método estático. En el otro sentido, ¿cierto? En Y, nosotros no la tenemos, por eso no aparece nada, ¿ya? Solamente en X, ¿ya? Y también el tema de diseño de muros, ¿ya? Esto es para el diseño de muros, ¿ya? Esta imagen está por ahí. Bien, esto ya hemos visto, ya. Machine, sí, más de lo mismo. Bien, eso sería método estático, entonces en diseño sísmico. Como vemos, ¿cierto? Podemos sacarlo manual, se puede obtener de una manera bastante simple. Y veamos si aquí abajo está la parte de, esto ya es diseño, ¿ya? Nosotros ya lo hemos hecho, ¿ya? Estas son las masas sísmicas, ¿ya? Más de lo mismo, acciones basales, ¿ya? Sí, más de lo mismo, ¿ya? Las combinaciones, lo mismo, ¿ya? Y ahí, ¿cómo se calcula? Aquí está la resolución, ¿ya? De cómo se obtiene, ¿cierto? De la forma manual, como les decía, del método estático, ¿ya? Entonces, un edificio habitacional se encuentra ubicado en Viña del Mar, suelo tipo D, con los siguientes parámetros: espesor de losa 11, em, la densidad del hormigón 2,1 toneladas fuerzas por metro cuadrado, el espesor de muro 14, ¿no? Con esos datos yo ya puedo obtener, ¿cierto? El peso, puedo obtener el peso por nivel y obteniendo, ¿cierto? Los largos, puedo sacar el perímetro y todo eso, ¿no? Entonces, saco el peso por nivel, entonces saco el peso por cada muro, ¿cierto? Si es por metro cuadrado, saco en este ejercicio, ¿cierto? Didáctico, ¿ya? Y ahí, si lo pueden calcular manualmente, se aplica rápidamente, ¿ya? Si en caso de que fuera cero, cambia simplemente eso, ¿cierto? Cambia la densidad, ¿ya?
Bien, eso, eso es método estático. Vamos a volver al modelo. ¿Ya? Bien, nosotros vamos a avanzar ahora. No sé si tienen dudas, consultas. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de método modal espectral. ¿Ya? Que es el que nos interesa. ¿Ya? Bien, como tenemos ya corrido el modelo, vamos a aprovechar y vamos a entrar en la última PPT. ¿Ya? No vamos a avanzar mucho sí en esa, porque es la última. ¿Ya? Bien, a ver. mm, 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 Ya, sí. Ya, este es el modelo espectral. Sí, este es. ¿Ya? Sí. Ya. El modelo espectral, ¿cierto? Ese depende, ¿cierto? A diferencia del estático. Se calcula con método de modelo de elementos finitos, lo que habíamos realizado, ¿ya? Son estos cuadraditos, ¿ya? Y como hemos visto, ¿cierto? Ya habíamos avanzado, por lo que tengo aquí, ¿ya? En diseño de muros, ya teníamos cómo sacar, ¿ya? Si se acuerdan, me siguen los pasos. Si no, lo vamos a volver a hacer de nuevo para que quede repasado, ¿ya? Ya que lo vimos súper rápido en la anterior clase, ¿ya? La explicación, ¿cierto? Ya la hemos visto, o la vamos a ver en la siguiente clase, de cómo se reduce, ¿cierto? La demanda elástica y cómo obtenemos, ¿cierto? Al final de todo esto, el diseño por cada muro, ¿no? La explicación la habíamos hecho y cómo obtener, ¿cierto? El diseño también bastante sencillo, ¿ya? Si no tienen dudas aprovechen. ¿Ya? Eh, Antes de empezar con eso, decirles que les voy a enviar la parte de la memoria de ETABS, ¿ya? Lo que se va a pedir en esta última memoria de ETABS, ¿ya? Es la actualizada, esta es la última, ¿ya? Así que es todo lo que va esto, ¿ya? Lo vamos a ver los últimos 15 minutos. ¿Ya? Si no hay dudas, voy a ver si alguien se quiere unir. Ahí. Bien. Entonces, estimados, vamos a repasar esa parte eh, ahora un poco más lento para que se entienda bien, ¿ya? De cómo ver este tema de los muros, ¿ya? Porque se va a pedir en la memoria, ¿ya? Se va a pedir, es lo último que hay que hacer y ver el diseño, ¿ya? Eh, Bien, entonces, siguiendo los pasos, ¿cierto? Ya tengo todo asignado, tengo las cargas determinadas, tengo asignado el peso en cada nivel, ¿cierto? Se supone que en este punto ya tengo todo asignado, tengo todas las juntas unidas, ¿cierto? He verificado que el modelo esté totalmente unido y que no haya vigas volando o muros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer para empezar a diseñar muros, me tengo que ir a esta C, ¿cierto? En esta parte que dice Share Wall Design o diseño de muros de corte, ¿ya? Tengo que seleccionar las combinaciones que tengo que diseñar y son todas esas, ¿ya? Puede que esté así en el caso de ustedes. Lo que debo hacer es seleccionar todas y pasarlas al otro lado, ¿ya? Ok, una vez hecho eso, reviso las preferencias de código de diseño, ¿ya? Con las que voy a diseñar estos muros de concreto. Este Excel se los envía a todos, así que ahí pueden continuar armando su planilla de diseño. ¿Ya? Es bastante simple la explicación. Hice el diseño, ¿cierto? En 1 metro cuadrado de muro. ¿Ya? Em, entonces ahí expliqué, ¿cierto? En la clase en que hicimos.
del muro 3 y la vista en A, ¿ya? Esos eran los resultados. Y le empecé a asignar, ¿cierto? Con esta tablita que les va a servir a ustedes para asignar el diseño, ¿ya? Tengo que cumplir esa cuantía mínima rellenando con esos diámetros o varillas de acero, ¿ya? Bien, entonces como he llegado ahí, ¿cierto? Selecciono el código de diseño, el último, el 318 del 19, el acero de refuerzo ya, el A615 de grado 60, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí. Em, ¿Qué más? Tengo algunos coeficientes ya que vienen por defecto. Cuando cambio esto se va a modificar, por ejemplo ahí del 14, ¿ya? Y el último que es la modificación, ¿cierto? ¿Ya? Para donde en el código, ¿cierto? Si nos podemos a leer por punto, punto por punto, nos dice que en cada sección, ¿ya? eh, va a tener un factor diferente, ¿ya? Un factor de importancia, un factor de diseño, ¿ya? En este caso, el tipo de muro de utilidad también, ¿ya? Los factores de diseño de tensión controlada, de compresión, de corte y de corte sísmico, ¿ya? Si yo quisiera hacer un análisis, por ejemplo, para tesis, ¿cierto? Si quiero ver la resistencia de un muro con un factor diferente o estoy evaluando, ¿cierto? Un nuevo material para muros de concreto, ya puedo entrar y modificar aquí, ¿ya? Pero esto es lo que tiene establecido el código de diseño, ¿ya? Entonces, si estuviera experimentando, puedo modificar, ¿cierto? El factor sísmico y ver cuánta resistencia me da, dependiendo eh, de cada evaluación o iteración que haga, ¿ya? Ahí estaba viendo si alguien se unía, ¿ya? Em, entonces, eso y el número de curvas, ¿ya? También todo eso. Puedo modificarlo aquí. Entonces lo voy a dejar, yo por defecto voy a dejarlo en ACI 318, que es el código último del 19, ¿ya? Con todas las modificaciones que tiene, ¿ya? Ok, y ya tengo preseleccionado, ¿cierto? Todo este tema de diseño de concreto. Ah, lo siguiente, ¿cierto? Ya hemos seleccionado eso, hemos seleccionado las combinaciones y el tema de Pierce ya no lo vamos a ver, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a iniciar ya. Ahí una vez seleccionado todo eso, puedo iniciar el chequeo de muros, ¿ya? Simplemente de muros. Y me va a dar el diseño ya por corte, ¿ya? O sea, por em, el acero que necesito, ¿ya? Por ejemplo, vamos a irnos a la vista en elevación. Para ver estos resultados, lo mejor es irse en elevación, ¿ya? La vista en elevación. Bien, ¿cómo interpreto yo esto? Es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿ya? En la diapositiva que estaba aquí. Mm, Ya, son los meshings. Mm, Ya, es esto. Ya, puedo obtener, ¿cierto? Los diagramas de fuerza, de esfuerzo, ¿ya? Estos son diagramas de corte, ¿ya? Los que generalmente sean como corbatitas, así. Son diagramas de corte. Aquí no me dice qué diagrama estoy viendo, ¿ya? En esta imagen. Pues son diagramas de corte, de esfuerzo de corte en los muros, ¿ya? Aquí puedo ir chequeando, ¿cierto? El esfuerzo axial. Este es de axial, ¿ya? El segundo que estamos viendo aquí es axial, el de la derecha, y el de la izquierda es de corte, ¿ya? Lo que nosotros acabamos de obtener es más adelantado todavía, pero puedo irme a chequear igual em, esos valores, ¿ya? Por ejemplo, en la elevación A, ¿ya? Aquí habíamos visto la vista en A y el muro en piso 3, ¿ya? Es esa. Vamos a ver si tenemos el mismo resultado.
Sí, para entrar, ¿cómo hago? Clic derecho, ¿ya? Clic derecho en la parte del muro. Bien. Entonces, tengo el piso 3, ¿ya? Aquí me dice la story. Recuerden que la story es igual al piso. Entonces estoy en el piso 3, ¿ya? El que les envié, el que ya estaba hecho, del piso 3 también, ¿ya? Vamos a comparar ya. Esto es más de lo mismo, está eh, dándome las longitudes de cada pedacito de muro, ¿ya? En top y en bottom, que quiere decir arriba y abajo, ¿ya? Em, Eso ya lo sabemos, ¿cierto? No nos interesa el espesor, thickness, ¿ya? Nosotros lo sabemos que es de 12 y también tenemos muros de 10 en el piso 3, ¿ya? En esta vista en A. Lo que realmente me interesa, ¿ya? Como son muros de corte, el diseño es por corte, ¿no? El diseño que se hace es por, como su nombre lo dice, ¿cierto? Muros de corte. Entonces, voy a tener el momento, ¿ya? El momento de diseño y el corte de diseño, ¿ya? Momento de diseño, corte de diseño. Vamos a ver, estamos viendo detalladamente, ¿cierto? Y el corte nominal de diseño, ¿no? Entonces, no necesito calcular o empezar a calcular de aquí. Si ustedes quieren hacerlo, van a llegar al mismo resultado, ¿cierto? Aquí ya tengo los resultados, ¿ya? Y, ¿ya? Voy a ver si alguien se unió. A ver, ya, ahí. Bien, entonces tengo los resultados, ¿cierto? Tengo todos los resultados y es el mismo muro que acabamos de ver, ¿ya? 300, 250, 300, vamos a comparar. 300, 250, 300, ¿ya? Entonces, estaría diseñando, ¿cierto? Para todos estos muros, ¿ya? Entonces sería todos los muros del piso 3. Vamos a hacer zoom hacia atrás, ¿ya? Es decir, todo ese piso, ¿ya? Todos esos muros van a ir con ese acero de refuerzo, que sería 300 milímetros cuadrados por metro, ¿no? Es lo que yo tengo que reforzar por área de muro. ¿Ya? Tengo que cumplir que ese diámetro, ¿cierto? De acero me cubra 300, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Tengo que ir distribuyendo, ¿cierto? Barras, por ejemplo, de 8 o de 10 o de 11, ¿ya? Y ver cuánto va a ser el espaciamiento. Por ejemplo, phi a, habíamos dicho, barras de 8 a 5 centímetros, ¿ya? ¿Cuántas necesitaría? Ahí tengo que hacer el cálculo, ¿ya? Es simple matemática, no es nada del otro mundo. Es decir, cuántas necesito para llegar a eso, ¿ya? ¿Se entiende? Es eso. Entonces, ¿cuántas barras voy a necesitar para cubrir esos metros o milímetros cuadrados? ¿Ya? Y esa va a ser la distribución longitudinal, ¿ya? Entonces hago clic derecho, ¿cierto? Lo que me interesa es la segunda hoja, ¿ya? Si quieren, la pueden exportar esta hoja a Word, ¿ya? Es lo que he hecho yo. Por ejemplo, exporto, ¿ya? Muros, piso 3, piso 3, elevación A, ¿ya? Lo vamos a volver a hacer para que quede un poquito claro, ¿ya?
A ver. Uno, dos, piso 3. Ya, ese es. A ver, voy con una tos esta semana, así que eh, he estado con una fuerte tos. Pero ya, la siguiente clase espero estar mejor, ¿no? Bien, entonces me facilita el trabajo exportarlo en Word. Ya puedo llevar esta tabla súper fácil, ¿cierto? A un Excel. Y hago pam y control V, ¿cierto? Ahí está. No lo voy a hacer porque ya lo tengo aquí, ¿no? Entonces selecciono toda la tabla y me la llevo a Excel y aquí puedo empezar a calcular, ¿cierto? Por cada muro. En este caso tengo que elegir la máxima, ¿ya? Por ejemplo, del piso 3 el refuerzo, ¿cierto? No voy a poner en cada cuadradito, por ejemplo, 300, en otro 250 o en otro 200, ¿ya? Se elige el máximo. Entonces tengo que reforzar con el máximo de acero, ¿ya? Se elige el máximo. Y ahí tengo que ir viendo por cada piso, ¿ya? Entonces así obtienen los resultados, ¿cierto? De etapas de lo que habíamos hecho. Por ejemplo, si quiero del muro B o de la elevación en B, ¿ya? Voy ahí. ¿Ya? Claro, aquí no está calculado, ¿ya? En este tiene que ser aquí, ¿ya? Recuerden que por ventanas está calculado y en esta ventana solamente tengo la vista. En esta ventana es donde tengo los cálculos, ¿ya? Entonces hago clic derecho y en este caso sería igual de 300, ¿ya? 300 sería el máximo. Si quiero calcular, ¿cierto? Cuánto es la cuantía, tengo que hacer las fórmulas que me dice el código, obteniendo de, de esto, ¿cierto? De esos resultados. Con eso, ¿cierto? En los exámenes, por ejemplo, los que han tenido de hormigón, obteniendo eso, paso a calcular la cuantía, ¿cierto? Aquí no. En ETABS está al revés. Ya tengo la cuantía. Tengo la cuantía. Entonces me entrega los resultados, los esfuerzos y cuánto tengo que reforzar. ¿Ya? ¿Puedo hacer la comprobación? Sí, la puedo hacer. ¿Ya? Puedo hacer la comprobación. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a ver los muros. ¿Ya? Vamos a ver un poquito la memoria de cálculo antes de irnos. Dudas, consultas en ese caso. ¿Ya? Em, ¿Esa distribución de acero en el muro de corte es en un solo sentido? Sí. Hay que ver en el otro sentido, ya que se refuerza con el momento, ¿ya? Entonces, la siguiente clase es donde vamos a ver esa parte, ¿ya? Vamos a ver ese tema. ¿Y las vigas son lo mismo que muros? Sí, exactamente. En este caso sí. Porque recuerden que las vigas las hemos convertido en elementos tipo meshing, ¿ya? Entonces, estos elementos ya los he diseñado así como muros, ¿ya? Entonces, el acero que voy a diseñar, ¿cierto? Va a ir entrelazado, ¿ya? En la siguiente clase vamos a ver el acero de refuerzo en ese sentido, ¿ya? Eso, recuerden que son mallas en dos sentidos, así que tiene que ser doble malla, ¿ya? Tienen que ver si cumple a ese número o si necesitan doble malla, ¿ya? Eso ya depende de cada diseñador, ¿ya? Pero tenemos que seguir lo que dice la norma, ¿ya? Por lo menos. Pero eso ya empieza a ser decisión de cada ingeniero, ¿ya? Em, Hay varias formas de diseñar, ya esta es una, hay otras que se utilizan.
¿ya? Pero esta sería como así la fórmula sencilla y simple de entenderlo, ¿ya? Vamos a ver un poquito de la memoria antes de irnos y la siguiente clase vamos a ver completamente esto, ¿ya? Se nos va a cortar ya la llamada en 4 minutos, así que mejor acabemos aquí, ¿ya? Leamos esto. Ya, entonces lo que se va a pedir son diseñar 4 vistas de muros, ¿ya? De la CI 318, lo que hemos visto. Puede ser la vista A, ¿ya? Que ya la tenemos. Y la vista B, ¿ya? A, B, C, D o la que ustedes elijan, ¿ya? 4, no todas, ¿ya? Entonces tengo todas esas vistas, solamente se pide 4, ¿ya? Se pide diseñar 4. Diseño de losas vamos a verlo. Y el diseño de vigas de acero de la escalera también lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Esto va a quedar pendiente, pero esto ya lo pueden empezar a hacer, ¿no? Hay que dibujar también esa distribución de la armadura final. La pueden hacer así en dibujo, así como lo he hecho, pero encima, ¿cierto? Esta vista en etapas, ¿no? Eso. Em, el diseño de fundaciones ya es lo último que vamos a ver también antes de que acabe el diplomado, ¿no? Si es que nos da el tiempo, vamos a ver una clase en Safe, ¿ya? O cómo se hace este diseño de zapata corrida. Y al principio más de lo mismo, ¿ya? Es ingresar, ¿cierto? Una vista del modelo en 3D, 2 vistas en elevación, una vista general, 2 vistas en planta, describir cada imagen, ¿ya? Ponerle nombre, ¿cierto? La portada de la memoria de cálculo, nombre de la institución, nombre del diseñador, ¿cierto? Logo, ingeniero y tal, ¿no? Hablar un poquito de las normas, siempre en las memorias se debe hablar un poco, y todas las combinaciones que hemos considerado. También ingresar los 6 elementos, ¿cierto? Más solicitados, diagramas por tipo shell, ¿cierto? Axial, corte y momento, ¿ya? Tienen que ser 6 elementos, al menos. ¿Pueden ser más? Sí. ¿Ya? Igual el diseño puede ser más. Estos últimos puntos lo vamos a ver en la siguiente clase. Se va a cortar ahora la llamada en 1 minuto, así que les voy a enviar esta memoria, ¿ya? Se las voy a enviar y se las envío ahora para que la tengan, ¿ya? Hasta aquí quedaríamos, estimados. Entonces, nos vemos la siguiente clase antes de que se corte la llamada y nos vemos con más y mejor, ¿ya? Que tengan feliz noche. Hasta la próxima, estimados. Hasta la Noche. próxima. Chao, chao.